Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio informativo. En este encuentro vamos a repasar, con calma y claridad, las principales cuestiones que hoy rodean a jubiladas, jubilados y pensionados de la Argentina. El objetivo es ofrecer un análisis comprensible, sin exageraciones ni promesas, para que cada persona pueda entender el contexto actual del sistema previsional y tomar decisiones informadas. En los últimos meses, los saberes previsionales han vuelto a ubicarse en el centro de la conversación pública. Los ajustes mensuales vinculados a la inflación generan expectativa, pero también abren interrogantes. Por un lado, los ingresos se actualizan de manera más frecuente, por el otro, muchas personas sienten que esa actualización no alcanza para compensar el aumento sostenido del costo de vida. Esta percepción no surge de una sola variable, sino de la suma de gastos cotidianos que pesan cada vez más en los presupuestos familiares. Al hablar de ingresos previsionales, es importante distinguir entre el haber base y los refuerzos extraordinarios que, en algunos casos, continúan vigentes. Cuando se observan ambos componentes en conjunto, aparecen diferencias que no siempre son fáciles de explicar. Hay quienes logran recuperar una pequeña parte de lo perdido en términos reales y otros que, aun con ajustes, siguen viendo cómo su poder adquisitivo se reduce. Esta brecha es uno de los puntos más analizados por especialistas y organizaciones del sector. El debate no se limita a los montos que se cobran cada mes. También se discute el impacto real de esos ingresos frente a precios que avanzan con mayor velocidad. Alimentos, medicamentos y servicios básicos representan una porción creciente del gasto de las personas mayores. En muchos hogares, estos rubros absorben gran parte del haber mensual, dejando poco margen para otros gastos esenciales. Por eso, cuando se habla de recuperación o atraso, no se trata solo de porcentajes, sino de calidad de vida. En paralelo, continúan las discusiones sobre posibles cambios en el sistema previsional. Estas conversaciones incluyen temas sensibles como la edad de retiro, los años de aporte y las modalidades de actualización de los saberes. No hay definiciones cerradas ni escenarios garantizados, pero sí un clima de debate que genera incertidumbre. Frente a este contexto, la información clara y responsable se vuelve fundamental. Dentro de este panorama general, en los últimos tiempos se conocieron decisiones judiciales que volvieron a poner el foco en la relación entre las leyes de movilidad y el poder adquisitivo de las jubilaciones. Algunos expedientes, iniciados hace varios años, llegaron a instancias finales luego de largos recorridos. Estos casos suelen analizar si los cambios en las fórmulas de actualización produjeron o no un perjuicio concreto y demostrable para quienes cobran una jubilación. Las resoluciones judiciales, en líneas generales, suelen evaluar si existe un daño cuantificable y significativo. No alcanza con señalar que hubo una pérdida, es necesario demostrarla con números concretos y comparaciones claras. En algunos fallos recientes, se sostuvo que no se logró acreditar de manera suficiente ese perjuicio en determinados periodos de transición entre una fórmula y otra. Esto llevó al rechazo de ciertos planteos, aunque no cerró la puerta a futuros reclamos sobre otros momentos del sistema. Un punto que aparece con frecuencia en estos análisis es el llamado empalme entre distintas leyes de movilidad. Cada vez que se modifica la fórmula, se genera un periodo de adaptación que puede provocar diferencias en los saberes. La justicia suele examinar si esas diferencias alcanzan un nivel que justifique una compensación. Cuando las variaciones son consideradas menores, los reclamos no prosperan. Cuando superan ciertos umbrales, se abre la posibilidad de una revisión. Al mismo tiempo, existen otros periodos que continúan siendo materia de discusión. Algunos especialistas señalan que, más allá de la validez general de una ley, pueden existir etapas posteriores en las que la pérdida del poder adquisitivo haya sido más profunda y comprobable. En esos casos, la evaluación judicial podría ser distinta. Por eso, muchos expedientes siguen su curso y aún esperan definiciones. Este escenario genera preguntas entre quienes cobran una jubilación hoy. ¿Conviene iniciar un reclamo? Todos los casos son iguales. La respuesta, como suele ocurrir, es que cada situación debe analizarse de manera individual. No existe una solución automática ni un resultado asegurado. La jurisprudencia ha establecido criterios orientativos, pero siempre se requiere un estudio detallado de los números concretos de cada persona.
Uno de los conceptos que más dudas genera es el del porcentaje del ingreso que se percibe al jubilarse en relación con el salario en actividad. Muchas personas tienen en mente la idea de un porcentaje elevado, pero en la práctica el haber inicial suele ubicarse por debajo de esa expectativa. Esto se debe a varios factores, entre ellos el promedio de salarios considerados, los topes de aportes y las reglas de cálculo vigentes. El sistema previsional establece límites tanto para los aportes como para los haberes. Esto significa que, aunque una persona haya tenido ingresos altos durante su vida laboral, no siempre aporta ni cobra en función del total de ese salario. Existen topes que influyen directamente en el resultado final. Como consecuencia, en algunos casos la jubilación representa un porcentaje menor del último sueldo percibido en actividad. Ante esta realidad, surge la pregunta sobre la posibilidad de reclamar un reajuste. La justicia ha señalado que solo corresponde cuando la diferencia supera cierto umbral considerado confiscatorio. Si la pérdida es menor a ese límite, los reclamos suelen no prosperar. Si lo supera, se abre la puerta a una revisión. Estadísticamente, muchos casos superan ese porcentaje, pero esto no elimina la necesidad de un análisis previo. Es importante aclarar que los trámites administrativos, por sí solos, rara vez reconocen estas diferencias. En la mayoría de los casos, la vía judicial es la que permite discutir el fondo de la cuestión. Esto implica tiempo, costos y paciencia, por lo que la decisión de avanzar debe tomarse con información completa y asesoramiento adecuado. Las particularidades también varían entre el sector público y el privado. En algunos regímenes provinciales existen reglas distintas para el cálculo de los haberes, incluyendo periodos más amplios de salarios considerados. Estas diferencias pueden generar resultados dispares y requieren un estudio específico según la jurisdicción y el régimen aplicable. Otro aspecto relevante es la existencia de mecanismos de compensación cuando el haber calculado resulta inferior a la jubilación mínima. En esos casos, se aplican ajustes que permiten alcanzar ese piso. Sin embargo, esto no significa que el cálculo original haya sido correcto o que no deba revisarse. Analizar la liquidación es un paso clave para entender qué se está cobrando y por qué. La revisión de los haberes no es solo una cuestión legal, sino también una parte de una planificación más amplia. Pensar la jubilación con anticipación permite corregir errores en la historia laboral, evaluar alternativas y anticipar escenarios. Idealmente, este proceso debería comenzar varios años antes del retiro, cuando todavía hay margen para realizar ajustes. La planificación previsional no se limita a los números. También implica considerar las necesidades, expectativas y posibilidades de cada persona. No todas las estrategias son adecuadas para todos. Por eso, se recomienda un enfoque integral que contemple tanto el aspecto jurídico como el económico y personal. Detrás de cada jubilación hay una historia de trabajo, esfuerzo y aportes. Comprender cómo funciona el sistema y cuáles son sus límites ayuda a reducir la incertidumbre y a tomar decisiones más conscientes. La información responsable no promete resultados, pero sí ofrece herramientas para evaluar opciones. En un contexto cambiante, donde las reglas pueden modificarse y los debates continúan abiertos, mantenerse informado es fundamental. Este espacio busca justamente eso, acercar datos, explicaciones y miradas que permitan entender el presente sin generar falsas expectativas ni alarmas innecesarias. Si este contenido te resulta útil, te invitamos a acompañarnos, participar con respeto en los comentarios y compartir la información con quienes puedan necesitarla. La conversación sobre jubilaciones y pensiones es colectiva y se construye mejor con información clara y responsable. Gracias por estar del otro lado y por seguir este espacio de análisis y acompañamiento.